Bien, grabamos, comparto pantalla, volvemos a, a la lectura. Creo que habíamos quedado acá, ¿no? Fue el primero en que descubrió un nuevo objeto, por lo tanto el nacimiento de una nueva ciencia, algo que específicamente tenía que nacer para mirar esa comparación. Aclarar una lengua por medio de otra, explicar las formas de una por las formas de la otra, eso es lo que todavía no se había emprendido, que es un poco la manera en que aprendemos, vuelvo a repetir, una segunda lengua nosotros hoy. Es muy dudoso que hubiera podido crear su ciencia, por lo menos tan pronto sin el descubrimiento del sánscrito. Esta lengua, al llegar como tercer testimonio junto al griego y al latín, le proporcionó una base de estudio más amplia y más sólida, y esa ventaja se encontró aumentada por las circunstancias, por suerte inesperada, de que el sánscrito está en condiciones excepcionalmente favorables para aclarar esta comparación. Es decir, aparece una tercera lengua originaria, además del griego y del latín, que le permite una mirada más amplia de lo que es la comparación de las gramáticas. Y ahí es donde aparecen estos puntos en común. O sea, se dieron las condiciones, se dio el momento para que de la mano de Bob esto pudiera ocurrir y sucediera. Pongamos un ejemplo, dice Saussure. Si se considera el paradigma del latín genus, generis, genere, genera, generum, ¿se acuerdan que le dije que el latín tenía declinaciones? Y había 5 tipos distintos de declinaciones. Una era rosa, rosae, las terminaciones aae, otra es las terminaciones uus. Esta palabra genus es de este tipo de declinación. Entonces, genus es el sustantivo, generis es el adjetivo, genere es de acuerdo a la terminación, el tipo de función que cumple dentro de una oración en el latín. Y del griego, genos, genei, genea, genom. Estas series no dicen nada, ni tomadas por separado, ni comparadas entre sí. Pero otra cosa es en cuanto se les añade la serie correspondiente del sánscrito. Gana, ganasi, ganasu, ganasam, no sé la pronunciación, eso sí. Basta con echar una mirada para percibir la relación que existe entre los paradigmas griego y latino. Admitiendo provisoriamente que ganás representa el estado primitivo, ya que eso ayuda a la explicación, se saca una conclusión que en las formas griegas ha debido desaparecer una S, genes, sos, etc. Cada vez que se encontraba entre dos vocales, y se deduce luego que en las mismas condiciones la S se vuelve R en latín. Además, desde el punto de vista gramatical, el paradigma sánscrito sirve para precisar la noción de radical, pues este elemento corresponde a una unidad ganaz perfectamente determinable y fija. Cuando ustedes vean historia de la lengua, van a ver exactamente lo que está describiendo Saussure que Books hizo con el latín, el griego y el sánscrito. Bueno, estoy dando clase, vayan a jugar. Sí, vayan. Ustedes, ¿cómo? Una palabra etimológicamente tenía una forma en el latín, una forma en griego, y cómo llega a la actualidad. Por eso habla de que el sánscrito, ganas, como forma arcaica del genus y el genos, en el, en el griego pierde una S y en el latín se transforma en R, que tiene que ver con el uso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la evolución de la historia de la lengua y la evolución de las lenguas tienen que ver con los movimientos de los diferentes grupos y el uso de la fonética, cómo iban cambiando las pronunciaciones de acuerdo a lo que escuchaba el hablante y así cambiaba la gramática? ¿Se acuerdan de eso? O por ejemplo, ¿cuántas personas hoy tienen apellidos que originalmente en Europa, cuando se produjeron las grandes olas de inmigración, eran de una determinada manera, y cuando acá los escribían, que se bajaban del barco y había alguien que tomaba nota, iba cambiando de acuerdo a lo que escuchaba la pronunciación o hasta la escritura de ese apellido. Entonces tuvimos, o seguramente tuvimos parientes de que, por ejemplo, vi el apellido de mis hijos, hay Pese y hay Pesi. Y tal vez
eran originalmente todos de la misma familia, pero el que se bajó en un puerto y el que se bajó en el otro, o el que se bajó en una mesa, el que se bajó en la otra, como lo escuchó, hubo un cambio fonético y por lo tanto gramatical. Eso es lo que Boop analiza cuando hace las comparaciones de las gramáticas. Esos cambios fonéticos y gramaticales que fueron apareciendo a lo largo del tiempo y compara las lenguas, pero que encuentra los puntos en común. Bueno, esos cambios tienen que ver con estos movimientos fonéticos que además produjeron cambios gramaticales. No sé si me voy explicando bien. Sí, 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 sí. De hecho, mi apellido es un ejemplo de eso. Ah, sí. Sí, porque era O con diéresis originalmente. Ah, La E es porque la O con diéresis tiene pronunciación OE. claro, y está OE directamente Y como claro, sonaba, como desapareció la sonaba, diéresis. como Claro, sonaba. como ¿Y de qué, sonaba, lo y de vieron qué, como de qué origen es tu apellido? alemán. Alemán. Pero hay algunas modificaciones con T final, porque la T final suena como una T. Entonces, en algunos casos, clavaron T detrás de la L. A mí me quedó la D original, pero hay otros que yo con T. Conté. Bien, bueno, eso es prácticamente, trasládenlo al origen de las lenguas, en los movimientos, los primeros movimientos de asentamientos que fueron poblando después el mapa de lo que es el territorio, y ustedes lo van a ver en Historia de la Lengua, y van a ver el mapa, y van a ver los movimientos, todo, eh, tienen que ver con cuestiones fonéticas que fueron transformando ciertas letras de ciertos morfemas también. El latín y el griego no conocieron más que en sus orígenes el estado que el sánscrito representa. La conservación de todas las heces indoeuropeas es, pues, lo que hace el sánscrito tan instructivo en este punto. Es verdad que en otros aspectos ha conservado menos los caracteres del prototipo. Me parece que tengo un virus nuevo en la compu, así su vocalismo está completamente trastornado. Pero en general los elementos originarios que conserva el sánscrito ayudan a la investigación de modo maravilloso, y el azar lo ha convertido en una lengua muy propia para establecer a las otras en gran número de casos. Esta descripción que hace muy específica de lo que es la mirada de la lengua no es lo que a lo que nosotros nos interesa, sino que nos interesa a nosotros de este texto es poder establecer cuáles fueron las etapas en esta ojeada de la historia de la lingüística: gramática, filología y la tercera etapa, que es la gramática comparada, que nace en realidad por una suerte de azar, no se alinearon los planetas, no, por una suerte de azar de poder comparar latín, griego y sánscrito. Desde el comienzo se ven surgir junto a Bob otros lingüistas de calidad. Grimm, Jacob Grimm, el fundador de los estudios germánicos, su gramática alemana se publicó en 1822 a 1836. Pott, cuyas investigaciones etimológicas pusieron en manos de los lingüistas una vasta suma de materiales. Kuhn, cuyos trabajos se ocupaban a la vez de la lingüística y de la mitología comparada. Los indianistas Benefi y Aufrich, etc. Por fin, entre los últimos representantes de esta escuela, hablamos de la gramática comparada, hay que señalar muy especialmente a Müller, Curtius y Schleicher. Los tres, cada cual a su manera, hicieron mucho por los estudios comparativos, y ahí aparece el nombre final: estudios comparativos. Max Müller los popularizó con sus brillantes disertaciones, lecciones sobre la ciencia del lenguaje de 1861 en inglés, pero ciertamente no pecó por exceso de conciencia. Curtius, filólogo distinguido, conocido sobre todo por sus principios de etimología griega de 1879, fue uno de los primeros en reconciliar la gramática comparada con la filología clásica. La filología había seguido con desconfianza los progresos de la nueva ciencia, y esa desconfianza se había hecho recíproca. Schellcher fue, en fin, el primero que intentó codificar los resultados de las investigaciones parciales. Su compendio de gramática comparada de las lenguas indogermánicas de 1861 es una especie de sistematización de la ciencia fundada por Boop. Entonces, después de Boop,
tenemos otros nombres que aportaron nuevas miradas, nuevas, renovadas y muy importantes miradas a los estudios comparativos, que son Max Müller, George Curtin, ¿cómo se pronuncia? Perdón yo, Aus Schweitzer. Este libro, que prestó grandes servicios durante largo tiempo, es el que mejor evoca la fisonomía de la escuela comparatista, la cual en verdad constituye el primer período de la lingüística indoeuropea. Entonces, dentro de los tres periodos que veníamos mencionando, hay uno que hace nacer a el primer periodo de la lingüística indoeuropea, que tiene que ver con el compendio de gramática comparada de las lenguas indogermánicas de 1861. Ahí tenemos el primer periodo en la historia de la lingüística de la indoeuropea. ¿Hasta acá alguna duda? No, no. ¿No, no? No, por ahora ¿Seguimos? ninguna. Bien. Seguimos. Pero esta escuela, con haber tenido el mérito indisputable de abrir un campo nuevo y fecundo, no llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística. Estamos hablando de los estudios comparativos. Nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objeto de estudio. Y acá tenemos un punto subrayado. No les interesaba la naturaleza del objeto de estudio. Nosotros vamos a leer a Wellen y Warren para ver la naturaleza de la literatura, porque ahí sí hay un método que se ocupa en observar la naturaleza del objeto de estudio. No es lo que hicieron estos autores o lo que hizo este compendio. Entonces, continúa. Y sin tal operación elemental, una ciencia es incapaz de procurarse un método. Entonces, no termina de ser ciencia por carecer de método, según la lectura que estamos haciendo de esta ojeada que hace Saussure en su curso de lingüística general. El primer error, y el que contiene en germen todos los otros, es que en sus investigaciones, limitadas por los demás a las lenguas indoeuropeas, es otra de las críticas, la limitación de qué tipo de lengua compararon. Nunca se preguntó la gramática comparada a qué conducían las comparaciones que establecía. ¿Qué es lo que significaban las relaciones que iban descubriendo? En síntesis, perfecto, se comparan, se relacionan. Bien, ¿para qué sirve que sepamos esas comparaciones y esas relaciones? Es lo que está planteando Saussure en este curso de lingüística general. Fue exclusivamente comparativa en vez de ser histórica. ¿Se entiende el planteo? Entonces, todo está perfecto la cuestión de la comparación, reducida en este caso, lamentablemente, a lo indoeuropeo. Pero bien, la gramática comparada, ¿a qué conducían las comparaciones? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Es la falencia que Saussure está marcando en esta ojeada de historia de la lingüística. Sin duda, la comparación es la condición necesaria para toda construcción histórica, pero por sí sola no permite llegar a conclusiones. Eso es lo que remarca, no hay conclusiones. Hay comparaciones, perfecto, pero el para qué y el a dónde me llegan esas conclusiones no es lo que hizo no es algo de lo que se ocupó el estudio comparado. Y las conclusiones se les escapaban a los comparatistas, tanto más cuanto que consideraban el desarrollo de dos lenguas como un naturalista lo haría con el cruzamiento de dos vegetales. O sea, hay una clara comparación entre la lengua y dos vegetales como algo que nace, crece, se reproduce y muere, y en el medio hay una comparación de los desarrollos, pero no como algo vivo y que genera producciones de sentido. Por ejemplo, que nos invita siempre a partir del indoeuropeo, y que aparece en cierto sentido, pues como un historiador, no vacila en decir que en griego la E y la O son 2 grados. Stufen, del vocalismo. Es que el sánscrito presenta un sistema de alternancias vocálicas que sugiere esa idea de los grados. Suponiendo, pues, que se debieran recorrer esos grados separada
y paralelamente en cada lengua, como los vegetales de la misma especie recorren independientemente unos de otros las mismas fases de desarrollo, Schellcher veía en la O del griego un grado reforzado de la E, como veía en la A del sánscrito un refuerzo de la A. De hecho, se trata de una alternancia indoeuropea que se refleja de modo diferente en griego y en sánscrito, sin que haya paridad alguna necesaria entre los efectos gramaticales que desarrolla en una y otra lengua. Esto es un ejemplo que nos excede, porque vuelvo a repetir, lo van a ver en Historia de la Lengua, nos excede ahora, pero para que ustedes vean qué era exactamente lo que hacían, comparar, nada más. Se me hizo un nudo un poquito. Sí, porque esto que está mencionando, todo esto, es Mm, muy específico de un estudio filológico de la lengua griega, latín y sánscrito, y se nos escapa en cuanto a la complejidad mm, de lo que está presentando, porque no conocemos los fonemas de las pronunciaciones del griego, del latín y del sánscrito en sí, con los grados que está comparando, porque es un estudio muy profundo. Al punto al que claro. quiero llegar es que observen que lo que hacen es comparar lo que sucede con un fonema y un morfema en una lengua, en la otra y en la otra. Pero en sí no hay una conclusión del camino al que quiere llegar más allá de la comparación. Eso es lo que dice Saussure. ¿Para qué nos sirve la comparación? Eso es lo que plantea como una crítica hacia los estudios comparatistas, que comparan pero que no concluyen. Dejando de lado cuáles son los ejemplos que nos da, porque nos exceden en cuanto a la complejidad en este momento de poder observar esos fonemas y esos morfemas, porque no somos Claro. filólogos, porque no lo somos, no somos filólogos, o profesionales en este caso. Pero no, claro, a mí a lo que se me hizo un poco el nudo es, o sea, la crítica de Saussure es que se compara, pero que no se sabe para qué. Exacto, eso es, que Claro, se no, compara, porque, pero no se concluye un para qué. bien, pero para qué a ver si me puedo explicar. O sea, comparamos. No sería el por qué sucedió. El por qué sucedió se escaparía porque es una época Analiza a la que no se formas puede materiales. regresar. Pensemos en la idea de los formalistas. El estudio comparatista analiza formas materiales y concretas, lo que se ve. Se ve este cambio con este cambio, esta evolución. Esta H pasa a F, esta S pasa a R. En esta lengua la palabra original era esta, se transforma así en el griego, así en latín, pero nace de este origen que es sánscrito. Observa. O Cuestiones. sea, el por qué y el para qué no interesa. Ahí Exacto, está. simplemente comparar y encontrar, hay un punto en común y comparan esos puntos en comunes. Nada más, eso es lo que hace el estudio comparatista. Lo que, Solamente lo que compara, profe. Solamente que compara. nada más, es lo único No, y que hace. le pone el para qué. No, no, no hay, no hay conclusiones que sirvan a una naturaleza del objeto. Es decir, bueno, de esta comparación surge esta pregunta, o surge esta teoría, o surge este nuevo objeto. No hay un surgimiento hay un planteo comparatista. Esa es la limitación que Saussure le marca al estudio comparatista. Ok. Es una mirada de la forma y de la estructura del hecho material de la lengua. Y sobre todo otra cosa, de las indoeuropeas, no de todas. Bien. Fijemos en el tipo de ejemplos que da, porque nos exceden esas características Sí. fonéticas en cuanto a conocimiento. Enfoquémonos en lo que dice de este tercer periodo, la gramática comparada, que pasa a llamarse estudios comparatistas, tiene como limitación haberse quedado pura y exclusivamente en la comparación sin haber concluido o sin haber llegado a teorías más allá de la observación formal de qué se compara. En la de la hija yo no las puedo atender. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta?
No, ya ahí estoy. Cami, Yane, Luca. No, profe, hasta ahí entendí. Bien. Vamos siguiendo. Este No entendí. método, este método exclusivamente comparativo implica todo un conjunto de concepciones erróneas. Estamos hablando de lo que Saussure expresa en su curso Lingüística General. Erróneas que en nada corresponden a la realidad y que son extrañas a las verdaderas condiciones de todo lenguaje. Por eso vuelvo a repetir que observan cuestiones materiales, hechos, fuera de la lengua en funcionamiento. Se consideraba la lengua como una esfera particular, un cuarto reino de la naturaleza. ¿Vieron? El reino animal, el reino vegetal, me falta uno, el Mineral, cuarto, el el mineral. mineral, gracias, el reino mineral, el reino del lenguaje, separado de todo el resto. Particular, que no dista de ser lo que hizo el estructuralismo cuando extrajo del texto la oración y se puso a observar el funcionamiento de las palabras sin mirar cómo funcionaba esa oración en el contexto. Es prácticamente hacer lo mismo. Mm. De ahí ciertas maneras de razonar que habrían chocado en cualquier otra ciencia. Hoy no podemos leer 8 o 10 líneas escritas en esa época sin quedarnos sorprendidos por las extravagancias del pensamiento y por los términos que se empleaban para justificarlas. Pero desde el punto de vista metodológico, el conocer esos errores no deja de tener su interés. Las fallas de una ciencia en sus comienzos son la imagen agrandada de las que cometen los individuos empeñados en las primeras investigaciones científicas, y nosotros tendremos ocasión de señalar muchas de ellas en el curso de nuestra exposición, hablando de todo lo que sigue en el curso de gramática general. Hasta acá tenemos 3 periodos: la gramática, que nace de los griegos, la filología y los estudios comparados. De la gramática dice que es muy normativa y se encarga solo de las reglas. De la filología, que se olvida del lenguaje oral, se enfoca en el escrito y que la lengua no es su único objeto de estudio. Y de los estudios comparados dice que se queda en la comparación, pero no llega a conclusiones o a teorías y se olvida de la naturaleza de su objeto de estudio. ¿Se entiende la síntesis? Ujú. Bien. En 1870, más o menos, no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las condiciones de la vida de las lenguas. Se advirtió entonces que las correspondencias que las unen no son más que uno de los aspectos del fenómeno lingüístico, que la comparación no es más que un medio, un método para reconstruir los hechos. La lingüística propiamente dicha, que dio a la comparación el lugar que le corresponde exactamente, nació del estudio de las lenguas romances y de las lenguas germánicas. Los estudios románticos inaugurados por Diez, su gramática de las lenguas romances, que data de 1836 y 1838, contribuyen particularmente a acercar la lingüística a su objeto verdadero. Y ahí tenemos para asociar el germen del nacimiento de la lingüística propiamente dicha. No del estudio comparativo de las lenguas indoeuropeas, sino justamente del estudio de las lenguas romances y las lenguas germánicas, y pone un nombre en este origen, que es los estudios de 10, que datan de 1836-1838. Ahí marcamos entonces este punto de origen para Saussure De una lingüística propiamente. propiamente dicha. Y es que los romanistas se hallaban en condiciones privilegiadas, desconocidas de los indoeuropeístas. Se conocía el latín, prototipo de las lenguas romances, y luego la abundancia de documentos permitía seguir la evolución de los idiomas en los detalles. Estas dos circunstancias limitaban el campo de las conjeturas y daban a toda la investigación una fisonomía particularmente concreta. Los germanistas estaban en situación análoga. Sin duda,
el protogermánico no se conoce directamente, pero la historia de las lenguas de él derivadas se puede seguir con la ayuda de numerosos documentos, a través de una larga serie de siglos. Y también los germanistas, más apegados a la realidad, llegaron a concepciones diferentes de las de los primeros indoeuropeístas. Un primer impulso se debió al americano Whitney, el autor de La vida del lenguaje en 1875. Poco después se formó una escuela nueva, la de los neogermánicos. Y acá marcamos un punto importante. Neogramáticos. Neogramáticos, perdón. Neogramáticos. Primer periodo, la gramática. Segundo periodo, la filología. Tercer periodo, los estudios comparados. Un cuarto periodo que viene a marcar el nacimiento de la lingüística propiamente dicha, cuando se comparan las lenguas romances con las lenguas germánicas, y estaría marcado por lo que se llama la escuela de los neogramáticos. De la mano de Brugmann, Oxford, Brauner, Sieber, Paul, Leskind, entre otros, que son los nombres que mencioné ahí como los más importantes. El mérito de esta escuela de los neogramáticos consistió en colocar en perspectiva histórica todos los resultados de la comparación y encadenar así los hechos de su orden natural. Entonces, tomaron los estudios comparativos, pero lo pusieron en una perspectiva histórica y no en una perspectiva formal, y desde esa perspectiva histórica fueron encadenando todos los hechos y los cambios y las evoluciones en un orden natural, que es el orden natural que tiene toda lengua, la evolución según el cambio y según el uso. Entonces, un cuarto periodo estaría marcado por los neogramáticos, entonces, que por supuesto toman los descubrimientos anteriores, no es que borran y vuelven a escribir, toman los estudios y descubrimientos que ya se habían hecho, pero desde una perspectiva diferente. O sea, Gracias a sería como una suma de los estudios comparativos más contexto. más contexto y más perspectiva histórica. Perspectiva histórica. Está bien, es contexto, perspectiva histórica es contexto. Es redundar, decir contexto y perspectiva histórica es redundante. O sea, es una de las dos. Exacto. Gracias a los y acá tengo marcado la palabra mérito, gracias a los neogramáticos ya no se vio en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, como ese cuarto reino, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos, y acá llegamos a la naturaleza del objeto de estudio, a través de esta escuela neogramática. La lengua no se desarrolla en sí misma, no es un organismo que tiene vida propia en sí, sino un producto, y acá vamos a la palabra producto cultural, porque es producido por el hombre, un producto cultural del espíritu colectivo de cada comunidad de los grupos lingüísticos. O sea, que no, no puede nunca analizarse desde una perspectiva desde un método o desde una forma que no mute. A ver, me enredé. La lengua muta, cambia y se transforma porque es un producto propio del hombre y porque el hombre está en continua transformación. Acá llegamos a la naturaleza y a la esencia de la lengua, del objeto de estudio. Y esta definición es sumamente importante. Producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. La lengua es una cuestión cultural. ¿Se entendió más o menos la explicación? Yo me lo había dejado anotado en las definiciones del videíto que vimos Exacto. de lenguaje, lengua y habla, que una de las características de la lengua era esto de sistema autónomo, que nadie puede crearla. Nadie, ¿Tiene que ver eso? nadie individualmente. Claro. O sea, nadie individualmente puede crear una lengua porque a mí no se me puede un día ocurrir
que el pantalón se llame chirimique, como sucede en el cuento de Juan el Tonto. No, Claro, no puedo yo cambiar la arbitrariedad de un signo lingüístico, porque justamente es el producto del espíritu colectivo. Ahí está, la relación que hay entre uno y otro. Al mismo ahí está. tiempo se comprendió cuán erróneas e insuficientes eran las ideas de la filología y de la gramática comparada. Sin embargo, por grandes que sean los servicios prestados por esta escuela, no se puede decir que haya hecho la luz sobre el conjunto de las cuestiones. Y todavía hoy los problemas fundamentales de la lingüística general aguardan solución. Pero sí es el paso que marca el nacimiento de la lingüística propiamente dicha, que por supuesto, como toda ciencia que habla de productos culturales y de producción humana, nunca está acabada. Por eso dice que los problemas fundamentales de la lingüística aguardan solución, porque no es una ciencia acabada. ¿Se acuerdan de ese concepto de devenir histórico? Bueno, Ujú. aplica para todo producto humano y cultural, que está en constante producción y reproducción, escritura y reescritura. La nueva escuela, ciñéndose cada vez más de la realidad, hizo guerra a la terminología de los comparatistas y especialmente a las metáforas ilógicas de que se servían. Desde entonces ya no se atrevía uno a decir la lengua hace esto o aquello, ni a hablar de la vida de la lengua, ya que la lengua no es una entidad y no existe más que en los sujetos hablantes. Y acá tenemos una definición sumamente importante. Y acá, esto me lleva a este comentario. Actividad, explicar esta afirmación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué significa? La lengua no es una entidad y no existe más que en los sujetos hablantes. Y lo vamos a hacer ahora, que es un poco la síntesis de todo lo que dijimos. Para la neogramática, esta nueva escuela, a diferencia de la filología y los comparatistas, la lengua no es una entidad y no existe más que en los sujetos hablantes. ¿Y cómo se relaciona esto con la frase que vimos la primer clase, que decía, nada queda fuera del lenguaje? O con la frase, yo soy. Que la lengua existe cuando es emitida, cuando alguien la dice. Exacto. La lengua no tiene existencia en sí, por sí misma, sino que depende de ser emitida o de ser pronunciada o de ser utilizada. Es, Porque no es el lenguaje que se puede no, hacer, que puede ser oral o escrito. La lengua es aire pasando por las cuerdas vocales, no hay otra. no es el lenguaje, que es la capacidad de comunicarse por algún medio, sino que es el producto social, que el hombre hace del lenguaje porque tiene una necesidad de comunicación. Y esa necesidad de comunicación es lo que implica que la lengua también vaya evolucionando y que no exista una manera o una cristalización de su análisis, sino que debe ser analizada y vista también en perspectiva histórica. Por eso la importancia de estos neogramáticos que miran las comparaciones, pero en perspectiva histórica. Eso quiere decir que la lengua no es una entidad y no existe más que en los sujetos hablantes. Somos nosotros quienes hacemos ese uso. El uso particular de la lengua es el habla, pero en sí, en comunidad, somos nosotros quienes le damos existencia y vida a una lengua. Por eso se habla de lenguas muertas, latín, lenguas vivas, las que hoy están en circulación porque hay comunidades que la tienen como lengua materna. Nosotros hablamos una lengua viva. Como lengua viva, muta, cambia, aparecen términos, desaparecen otros términos. Mira vos, o sea que una lengua muerta es una lengua que por caer en desuso ya no tiene mutaciones. Ya no, A eso se refiere no muta más. el espíritu muerto, Exacto, no muta exacto. más. Una lengua muerta es una lengua que ha caído en desuso, que hay una gramática y que está reglamentada, pero que no va a mutar más porque no se habla en latín, es una lengua muerta. No se habla más latín, no hay posibilidad de mutaciones. Es una lengua muerta, por ejemplo. Imagino en esto, en el hipotético caso de que
de que la Ilíada no haya dejado nunca de ser una cuestión oral, nunca la hayan pasado a una escritura y de la cual no hubiera quedado registro. Está muy buena la comparación de pensar la Ilíada, exacto, qué hubiese pasado. Y, y ahí, Y que puede que hayan cosas que hayan quedado en la realidad y nunca hayan pasado. ¿saben la cantidad de obras literarias que se han perdido eh, en la oralidad? Porque no han llegado a ser plasmadas en la escritura, que es lo que cristaliza justamente lo que cristalizaba la existencia de una obra, la cantidad de producciones que han quedado muertas, desaparecidas, que justamente en la última persona que la transmitía y en el olvido, justamente, en el olvido eh, y que no han llegado o que no han prosperado, no han llegado a la actualidad. Es inimaginable en la historia de la humanidad todo lo que se ha perdido en el tiempo por falta de escritura. Volvemos al Liliana Calao, el Mapunzungu, justamente es esta lengua que se está perdiendo por falta de escritura. La muerte de los últimos ancianos que la manejan y la falta de transmisión en la oralidad por la irrupción de una segunda lengua que es el español, genera esta muerte. Una lengua pasa a ser una lengua muerta, pero aparte la desaparición, porque tiene que ver con, justamente, no hay un sistema gramatical en esta lengua, en el artículo que leímos la clase pasada. Bien, sin embargo, convendría no ir demasiado lejos y basta con entenderse. Hay cierta imagen de que no se puede prescindir. Exigir que uno no se sirva más que de términos que respondan a las realidades del lenguaje es pretender que esas realidades ya no tienen misterio para nosotros. Pero estamos muy lejos de tal cosa. Así pues, nosotros no vacilaremos en emplear, cuando llegue la ocasión, algunas expresiones que fueron censuradas en su época. Una conclusión que hace Saussure de esta primera ojeada, que vuelve sobre esta cuestión de la mirada, de la perspectiva histórica sobre una lengua y de los cambios de significado que hay en esa perspectiva histórica. En sí, volviendo entonces, yo les había dicho que era muy concreto, podemos fácilmente marcar que hay un primer origen con la gramática de los griegos, muy normativa y reglada, una segunda etapa con la filología, una tercera etapa con la historia comparada y una cuarta etapa con los neogramáticos y esta perspectiva histórica de la lengua y aparte esta definición de la lengua como un producto del espíritu humano, justamente. No algo que tiene entidad en sí misma, sino que depende de una cultura, de un grupo que tenga fines comunicativos para existir. Y este es el capítulo número 1 del curso de la Lingüística General de Saussure, que es parte de, vuelvo a la clase, acá, me voy a la clase acá, es parte de los capítulos que ustedes tienen que utilizar para la síntesis del trabajo grupal. Capítulo 1, ojeada a la historia de la lingüística.